Somos afortunados los que estamos en este lugar, porque vamos a estar hablando de un tema de suma importancia. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando de algo trascendental, un suceso que marcó un antes y un después. Gloria al Señor. Y estamos hablando del tema: hay una tumba vacía. Nuestro Señor Jesús ha resucitado. La mayoría de los cristianos reconocemos la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero hemos comprendido plenamente su poder y su impacto. ¿Qué significa realmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros los cristianos? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue uno de los momentos más trascendentales de la historia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Al resucitar de entre los muertos para volver al poder eterno a la diestra del Padre, Jesús cumplió una parte vital del plan de Dios que tiene una importancia fundamental en la vida y en el futuro de la humanidad. Vamos a estar en este día profundizando para entender lo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe significar para cada uno de nosotros. Vamos a ver el libro del Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. El capítulo 2, versos 18 en adelante. Juan capítulo 2, verso 18 en adelante. Y dice la palabra de Dios que Jesús dijo: Jesús había volcado la mesa de los capistas y de los que vendían palomas, porque habían robado la casa de oración, el templo de Dios, como cueva de ladrones para hacer comercio. Y el Señor había hecho esto, y los judíos preguntaron: ¿con qué autoridad hace esto? ¿Y qué señal das tú para demostrar que tú tienes autoridad o que tú eres un profeta? Siempre los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y el Señor le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y como los fariseos y los escribas, ellos eran de mente natural, ellos fijaron la mirada en el templo, en la estructura gigantesca que era el templo de Jerusalén. Y ellos dijeron: ¿cómo tú dices que un templo que fue construido en 46 años, tú vengas a decir, ¿verdad?, que tú lo levantarás en 3 días? ¿Cuándo da gloria a Dios? Debe decirle que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos se les es locura. Ellos no podían entender el lenguaje simbólico que el Señor, o profético que el Señor estaba utilizando en ese momento. Él estaba hablando de Él, estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando que a Él lo iban a matar, lo iban a crucificar, lo iban a enterrar, pero que al tercer día Él resucitó. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos entender y comprender estas cosas. Gloria al Señor. Jesús también dijo algo que quiero compartir con ustedes. El libro de Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, verso 31 al 33. Marcos capítulo 8, 31 al 33. Gloria al Señor. Y mire cómo dice: Jesús anuncia su muerte y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando los ojos o mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, entonces el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cuánto da la gloria de Dios? Aquí vemos cómo el Señor nuevamente profetiza y le dice al pueblo, le dice a los judíos de que es necesario, diga conmigo, necesario. Era necesario que Jesús fuese entregado en manos de sus enemigos para ser allí, gloria al Señor, ¿verdad? Para ser torturado, para ser muerto, pero que al tercer día Él resucitaría. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y cuando Jesús está diciendo estas cosas, un espíritu raro de compasión se le metió a Pedro. Un espíritu raro de compasión. Jesús estaba diciendo, es necesario que yo sea entregado en manos de mis enemigos y que yo padezca y que yo sea maltratado, escupido, allí abofeteado, lacerado, latigado y que muera. Pero al tercer día resucitaría. Y el espíritu raro se le mete a Pedro de compasión, le dice, maestro, que nada de esto te acontezca. Y Jesús discernió el espíritu de compasión del diablo en Pedro y le habló fuerte, hermano, le habló fuerte. ¿Sabe qué le dijo? Ponte detrás de mí, Satanás. Porque no ha puesto la mirada en Dios, sino en los hombres. A su nombre. Imagínese usted que usted reprende a una persona y le dice así. Claro, usted no reprende a la persona, usted reprende el espíritu que está en la persona. Pero hay que saber discernir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. A su nombre. Entonces, Jesús le estaba dando, digamos, las claves. Él estaba enseñando y diciendo que su tiempo en la tierra ya se estaba terminando, ya se estaba cumpliendo. A su nombre. Lucas capítulo 18. Gloria al Señor. Verso 31 al 34. Mira lo que dice la escritura allí. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí que subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado en manos de pecadores, en manos de los gentiles, y será encarnecido y afrentado y escupido. ¿Qué iban a hacer con el Señor? Él mismo lo estaba diciendo: voy a ser encarnecido, afrentado y escupido. A Jesús le escupieron el rostro. ¿No todos lo vieron de noche en la película? Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. A su nombre. Pero hay algo aquí, y dice el 34. Pero los discípulos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. A su nombre. Por eso yo dije, empezando, que es importante prestar atención cuando Dios nos habla, para poder entender y comprender, ¿verdad? Cuando las cosas sucedan, usted pueda saber, wow, realmente la palabra de Dios se ha cumplido. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces, Jesús ya estaba anunciando que su estadía en la tierra ya se estaba terminando. Pero Jesús había dicho que al tercer día resucitaría. Y lo había dicho a voz populi, y los fariseos habían escuchado esto. A su nombre. Y entonces dice la escritura que los fariseos, que también tenían influencia, fueron a donde Pilato y le dijeron: Pilato, este hombre, este mentiroso, así trataban ellos al Señor, dijo que al tercer día resucitaría. Así que permítenos poner una guardia, ¿verdad?, enfrente
enfrente del sepulcro y quiero que pongas un sello tuyo, para que nadie pueda abrir ese sepulcro a su nombre. Y así lo hicieron, hermanos. Pusieron una guardia allí enfrente del sepulcro y le pusieron el sello del gobernador. Debe decirle que cuando una persona importante ponía un sello, bien sea en una carta, bien sea en una puerta, en un establecimiento o en un lugar donde se ponía un sello de una persona importante con autoridad, nadie podía abrir eso a menos que el de autoridad lo ordenara. Entonces, importante lo que estamos viendo, gloria al Señor, sellar, vigilar el sepulcro, y eso daba cumplimiento de las profecías acerca de Jesús. Él fue arrestado, fue entregado a las autoridades gentiles, fue salvajemente golpeado y posteriormente crucificado. Realmente los líderes religiosos comprendían que había una cosa más por hacer. Después de matar a Jesús, había una cosa más importante que hacer. Ellos sabían que de todas las enseñanzas de Jesús, lo que realmente parecía más peligroso o más grande era la resurrección. Ellos decían, si sus discípulos logran convencer a la gente de que Jesús ha resucitado, entonces nadie podrá detenerlos. Entonces ellos hicieron algo. Y vamos a compartir lo que los líderes religiosos de aquel tiempo hicieron. Mateo capítulo 27, desde el verso 62 en adelante, vamos a estar compartiendo algo allí. Y dice así: al siguiente día sábado, diciendo, Señor, nos acordamos, escuchen cómo trataban al Señor Jesús. ¿Qué dice su Biblia? Recordamos que aquel engañador, mira, ¿quién es el engañador? El diablo. Pero estos sacerdotes decían que Jesús era el engañador, o sea que ellos llamaban diablo a Jesús. No respetaban, ¿verdad? Diciendo, Señor, hablando con Pilato, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y hurte y diga al pueblo, resucitó entre los muertos, y será entonces el postrer error. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, y de asegurarle, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia a su nombre. Tremendo, ¿verdad que sí? Y debe decirle que eso fue algo grandioso, el que ellos hicieran esto, el que los sacerdotes pusieran ellos mismos la guardia, hombres de confianza de ellos mismos, hombres que no se iban a dejar sobornar, y ellos estaban allí paraditos delante del sepulcro, a su nombre. ¿Quién es el que vive? Allí pendiente de que nadie fuese a abrir esta tumba, ni que menos vinieran los apóstoles a querer rescatar o llevarse el cuerpo. Entonces, capítulo 28, verso 11, informe de la guardia. Los guardias que estaban enfrente, del sepulcro, los soldados estaban parados frente al sepulcro, vigilando que nadie fuera a tocar ni a abrir esa tumba. Y de repente vino un terremoto y sucedieron cosas allí que ellos quedaron perplejos, quedaron paralizados. Otra parte dice que un ángel vino y rodó la piedra. Otra porción de la Biblia dice. Y dice que ellos, viendo la tumba vacía, miraron y no vieron el cuerpo. Entonces dijeron, ¿ahora qué hacemos? Y dice que vinieron y fueron a donde los sacerdotes, porque eran guardias del sacerdote, y le dijeron, sucedió algo, vino un terremoto, vino un ángel, rodó la piedra y el cuerpo no está, ha resucitado. Y dice la escritura que los sacerdotes le dijeron, ustedes no van a decir que Jesús
Jesús resucitó. No. Ustedes lo que van a decir es que ustedes se quedaron dormidos. Ustedes se quedaron dormidos y entonces vinieron los apóstoles en la noche y se llevaron el cuerpo de Jesús. ¿Usted me está entendiendo? Y le dieron una alta cantidad de dinero para que ellos dieran ese informe. Y ellos preguntaron, ajá, y si el gobernador se entera de que nosotros nos quedamos dormidos, nos van a meter en disciplina, nos van a botar, nos van a matar. ¿Y saben qué dijeron los fariseos? Tranquilo, que nosotros nos encargamos de ese asunto. A su nombre. Y dice la escritura allí, Mateo, que esa noticia se divulga hasta el día de hoy. Usted le pregunta a un judío, ¿Jesucristo resucitó? Y ellos dicen, no. Jesucristo, los apóstoles tomaron el cuerpo y se lo llevaron porque los guardas se quedaron dormidos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, es algo, por eso ellos no creen en Jesús, no creen en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante que nosotros entendamos estas cosas y comprendamos por qué al judío le cuesta mucho poder creer en el Señor Jesús. Y es que los mismos principales sacerdotes, ellos avergonzaron a Jesús, odiaban a Jesús, odiaban el Evangelio y mentían y usaban su influencia para engañar al pueblo. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Bien, gloria al Señor. Dice Mateo capítulo 24, el tema dice la resurrección. El primer día de la semana, hoy, domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado de algunas otras mujeres con ellas. Y dice la escritura que hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Que hallaron removida? La piedra del sepulcro. Debe decirle que era una piedra pesada. A veces había que remover entre 3 o 4 hombres, una piedra pesada. Y entrando el sepulcro, no es como acá hacen un hueco. No, allá la hacían de un cerro y hacían un hueco en el cerro. Y entonces le metían a las personas así. La metían. Entonces podían quitar la piedra y ahí y hacer como una especie de un cuarto, más o menos 1 por 1 o 2 por 2, más o menos 2 por 2, donde podían meter el cuerpo allí. Y el día domingo como hoy, fue un grupo de mujeres y ellas iban a hacer algo, ¿verdad? Y era embalsamar al cuerpo de Jesús con especies aromáticas. Ya era el tercer día. ¿Me está entendiendo? Todavía el tercer día, el cuerpo, el tercer día en la tarde, comienza a corromperse, comienza a podrirse. A partir del tercer día en la tarde. Ya el cuarto día el cuerpo está corrompido. El cuerpo de Jesús no vio corrupción porque resucitó al tercer día. En Jerusalén creen en la resurrección del tercer día. Hubieron muchas personas que resucitaron al tercer día en la tarde. Y era que antes o existe una enfermedad que es un infarto y la persona queda clínicamente muerta. No tiene pulso. Como antes no había aparatos, entonces si no tenía pulso y como que no respiraba, bueno, estaba muerto. Y entonces esperaban 3 días, en la tarde, el tercer día, a las 4 o 5 de la tarde, lo enterraban. Pero en el transcurso de estos 3 días, muchos se paraban allí, les pasaba el efecto del ataque, y volvían a la vida, muchos, a su nombre. Entonces, al tercer día, ellas van, todavía el cuerpo no se había corrompido, y ellas fueron a embalsamarlo con especies aromáticas que ellas habían preparado. Pero se encuentran con la sorpresa que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba allí, sino que la tumba estaba vacía. A su nombre. Y sigamos leyendo el verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor y bajando el rostro a tierra, entonces ellos le dijeron, los ángeles le dijeron a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado
ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 apóstoles y a los demás. Y estas mujeres, ahí están los nombres: María Magdalena y Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Cuánto la gloria de Dios? Entonces a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Los primeros que vieron la tumba vacía no fue María, fueron los guardas. Los guardas, hubo un terremoto, sucedió ahí, se asomaron y vieron la tumba vacía. La segunda que vieron la tumba vacía fueron estas Marías. Después del día de reposo, ayer sábado, ellos guardaban el Shabbat y nadie podía estar en las calles. Entonces ellos guardaron el día de reposo, llegó un día como el domingo, fueron tempranitos, dijeron ellas: vamos a agarrar el cuerpo del Señor y vamos a embalsamarlo con estas esencias aromáticas. Pero ya la tumba estaba vacía. A su nombre. Pero a ellas se le aparecieron dos ángeles, dice el texto, y le dijeron: ¿por qué buscáis, verdad, al maestro? Él ha resucitado. Ellas se acordaron entonces que el Señor les había dicho que al tercer día resucitaría, y salieron corriendo y lo comunicaron a quienes, a los apóstoles. Entonces, bienaventuradas las mujeres, ¿verdad? Fueron la segunda en poder conocer que nuestro Señor Jesucristo había resucitado y haber visto la tumba vacía. A su nombre. Y dice la Escritura que los apóstoles escucharon de la boca de ellos las buenas nuevas de que el Señor había resucitado, y Pedro salió corriendo para corroborar, miró y estaba la tumba vacía. Y dice que se fue a su casa gozosamente. Y lo más probable es que Jesús le había dicho: me voy a ver con ustedes en Galilea. Y ahí tenéis, vayan, miren. Y lo más probable es que Jesús se reunió con ellos en esa casa. Ya Jesús, cuando llegó, él traspasó las paredes. Ya tenía un cuerpo, Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Y él dice que ellos estaban reunidos y el Señor les apareció, traspasó la pared y le dijo: la paz sea con ustedes. Tomás, cuando resucitó el Señor, él vino a la casa y Tomás no estaba. Y le contaron y le dijeron: Tomás, el Señor Jesucristo ha resucitado y ha estado con nosotros. Él dijo: yo no creo. Hermano, yo para creer tengo que verlo y meterle el dedo en los hoyos de su cuerpo. A su nombre. Y dice que pasaron 6 días, 8 días después, y el Señor Jesús se apareció y estaba Tomás. Y el Señor se le apareció y dijo: Tomás, ¿querías verme? Aquí estoy. Mírate, aquí estoy. Mete tu dedo en mis heridas. A su nombre. Y verás que yo soy. Y dice la Escritura que Tomás cayó de rodillas. Le dijo: Señor mío y Dios mío, perdóname. Y Jesús le dijo: más bienaventurado. Le dijo: Tomás, creíste porque me viste, pero bienaventurado aquellos que creen sin haberme visto. ¿Cuánto la gloria de Dios? Nosotros somos bienaventurados porque no hemos visto al Señor con nuestros ojos naturales, pero sí con los ojos de la fe. A su nombre. Es importante que usted y yo podamos tener fe en la palabra de Dios, fe en el Señor. Entonces, lo que el apóstol Pablo está hablando acá con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que le da validez a nuestra predicación. Si nosotros predicamos que Cristo resucitó y que Cristo viene a buscar a la iglesia, nosotros lo predicamos, ¿verdad que sí? Pero alguien dice que no hay resurrección, entonces el evangelio se cae. Entonces la predicación de nosotros no es verdadera. ¿Cuántos esperan al Señor Jesucristo? Pero si de repente alguien diga que no resucitó, como decían esto de la iglesia de los Corintios, decían: no resucitó. A su nombre. Tremendo esto, ¿verdad que sí? Entonces, es necesario que nosotros podamos tener presente esto. El verso 14 dice: si Cristo no resucitó,
predicación. No tiene sentido que nosotros prediquemos que Cristo viene si Cristo nos resucitó. No tiene sentido que nosotros prediquemos, gloria al Señor, que los muertos van a resucitar si Cristo nos resucitó. Si Cristo nos resucitó, estamos perdidos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Tremendo, ¿verdad? Entonces nos conviene creer lo que dice la Escritura, que Cristo resucitó. ¿Cuánto lo creen? Creemos y tenemos que tener certeza, seguridad de eso. Gloria al Señor. Y vamos a ver ahora lo que dice 1 Corintios 1:21. 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Ya la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo que no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A su nombre. Entonces, esta lectura de la Biblia nos corrobora de que el Señor resucitó, pero que para algunos que no creen le es locura. Porque cuando el Señor Jesucristo resucitó, no se le presentó a todas las personas en Jerusalén, solamente a un grupo. Quizás ahora hemos leído, vamos a ver cuánto dice la Biblia, aproximadamente que el Señor Jesucristo se les apareció después de la resurrección. A su nombre. Entonces, tengamos fe, confianza plena en lo que nosotros estamos hablando. El espíritu fariseico no cree en la resurrección de los muertos, no cree en los ángeles, no cree en el espíritu. Una persona que le diga a usted que es mentira, que los muertos no resucitan, vamos a lo que dice que Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23, el verso 8. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, dando un discurso, se da cuenta de algo. De que tenía enfrente dos grupos de personas. Estaban los fariseos, que sí creen en la resurrección de los muertos, y estaban los saduceos, que no creen en la resurrección de los muertos. Hechos 23, 8. Dice así: porque los saduceos dicen, ¿qué dicen los saduceos? Que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, una persona que diga que no hay resurrección, que no hay ángeles, que no hay Dios, que no hay Espíritu Santo. ¿Sabe que hay iglesias y predicadores que dicen que no hay Espíritu Santo? Que no hay los dones del Espíritu Santo. Tienen el espíritu de los saduceos. Y eso no es nuevo. Eso es cuando estaba Jesús en la tierra. Y antes, más de 2000 años, ya existía esta doctrina demoníaca de no creer en la resurrección de los muertos. Pero si usted mira la Biblia, hubieron hombres como Elías, como Eliseo, que ellos resucitaron muertos, ¿sí o no? Y Jesús resucitó a muchos muertos. Pero estos saduceos no creen, son las doctrinas que todavía están por allí, no creen en la resurrección de los muertos. A su nombre. Entonces, cuando usted escuche a una persona hablar así, que está poseído por un espíritu de saduceo. 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Dígame, conforme a las Escrituras. Y que apareció a quién. ¿Quién era César? Pedro. ¿Y a quién más? Y después a los 12. Y después apareció ¿a cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice Pablo, de los cuales viven aún y otros ya murieron. Y después apareció a quién? A Jacobo. Y después ¿a quién? A todos los apóstoles. Y de último, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí como un abortivo, se me apareció. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, tenemos 500 y pico de personas que dice la Biblia que vieron resucitado a nuestro Señor Jesucristo.
¿Usted lo cree? Amén. Si usted lo cree, tiene un aplauso al Señor. Bien. Entonces aquí corroboramos esto, de que realmente el Señor se apareció a un grupo grande, más de 500 personas se les apareció. Pero a los judíos, perdón, a los sacerdotes no se les apareció. Y por eso ellos dicen de que Jesús no resucitado, y fue lo que ellos durante mucho tiempo siguen enseñando. Jesús fue un profeta como cualquiera, murió y está enterrado. Ese no ha resucitado, sino que los discípulos se llevaron el cuerpo y lo escondieron. Pero la Biblia dice que resucitó, que se le apareció a más de 500 personas. A su nombre. Bien, ahora vamos a ver algo acá. Algo que corrobora y que nos conviene a nosotros saber. Libro de Romanos, capítulo 4, verso 25. Romanos, capítulo 4. Y el verso 25. Dice Romanos 4:25. Hablando de Jesús, dice: el cual fue entregado, Romanos 4:25. El cual fue entregado, ¿por quién? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A nosotros nos conviene creer que Jesucristo resucitó, porque solamente así somos nosotros justificados. Usted no es justo por lo que usted haga. Usted es justo porque usted cree que Cristo resucitó, cree en Jesús como su Salvador, y esto usted lo justifica, esto usted lo santifica, esto usted lo limpia de todo pecado. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces cuidado con dudar. Llega un espíritu de duda a su vida y venga el diablo y le diga: no, Jesucristo no resucitó. El diablo, que es engañador, él quiere promulgar que Cristo no resucitó. Amén. Romanos 8:34. Gloria a Dios. Dice: ¿quién es el que nos condenará? ¿O quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó. Además, está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. A su nombre. Nos conviene a nosotros saber que Cristo resucitó, porque Cristo es el único que tiene potestad para salvarnos o condenarnos. A su nombre. ¿Quién? Dice allí. No hay nadie en el mundo que pueda hacer esto. ¿Quién es el que condenará? Amén. ¿Quién es? Nadie tiene potestad en la tierra para condenar a nadie. A mí me da tristeza algunos cristianos que andan por ahí condenando a la gente y diciéndole: tú te vas para el infierno. Tú te vas y predican un evangelio terrorífico. Habla más del diablo que de Cristo. Habla más del infierno que del cielo. No, si usted revisa el mensaje de Jesús, Jesús no tenía el diablo en la boca. Él tenía el mensaje del reino de Dios. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A su nombre. Yo no vine a juzgar, dijo Cristo, yo vine a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Es el mensaje que nosotros tenemos que tener en nuestra boca. A su nombre. Sabemos que hay un diablo, sabemos que hay un infierno, pero no vamos a darle propaganda a eso. Vamos a darle propaganda al reino de Dios. Amén. Al mensaje de esperanza, al mensaje de vida. Amén. A su nombre. La misericordia de Dios son nuevas cada día. He aquí, dice Dios: yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Cantar para Jehová cánticos nuevos. A su nombre. Y cuando nos paseamos por la Biblia, por el Antiguo Testamento, y pasamos Malaquías, llegamos al Nuevo Testamento. A su nombre. Y allí encontramos que hay escrituras como que dicen: vino nuevo y odres
su nombre. Entonces, importante que nosotros podamos entender esto. El apóstol Juan, él pudo decir, y vi un cielo nuevo y una tierra